La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Estando en plena época de Olimpiadas, no nos hemos resistido, ¿no?, a hablar precisamente de esas Olimpiadas, de esos Juegos Olímpicos, de su historia, de tradiciones que hace miles de años quizás eran pues algo menos tradicionales de lo que entendemos ahora, pero que han marcado un poco el devenir del ser humano a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, de los maratones de Jesse Owens, de la masacre de Múnich, un montón. A ver si tenemos tiempo para todo en un programa muy especial de Ser Historia, ahora que estamos con ese ambiente olímpico que a todos nos rodea y a todos nos hace muy felices. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Hoy nuestra sintonía más que nunca nos viene como anillo al dedo. Nos sitúa en unos Juegos Olímpicos, concretamente en los de Berlín de 1936. Aquellos Juegos tuvieron dos nombres propios, uno político, el de Adolf Hitler, y otro deportivo, el de Jesse Owens. Su gesta, lograr 4 medallas de oro siendo de raza negra en un Berlín lleno de esvásticas. Esta es su historia. Poor Lightning gotta go home and take him some rest. Jesse Owens nació en 1913 en Alabama, nieto de un esclavo que creció en medio de la Gran Depresión norteamericana mientras trabajaba a tiempo parcial para ayudar a mantener a su familia. Recogió algodón durante toda su infancia. De hecho, era el penúltimo de 11 hermanos. Al final logró ingresar en la universidad y fue allí donde se reveló como un atleta extraordinario. ¿Y tú quién eres? Soy Jesse Owens. Tienes talento. Y eso me hace desconfiar. Pero sabes correr. Y saltar, desde luego. Lo que importa es si sabes ganar. A ver cómo lo haces. En mayo del 35, en una competición en Michigan, consiguió una de las actuaciones más alucinantes de la historia del deporte. En tan solo 45 minutos rompió 3 récords mundiales e igualó otro. Había nacido la gran esperanza estadounidense para los Juegos del año siguiente en Berlín. Jesse Owens, nuevo récord mundial. ¿Quieres una medalla de oro? Claro. ¿Y ganarla en Berlín? Señor Owens, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país? ¡Wow, negritos! ¿A dónde creéis que vais? Pues a las duchas. No hasta que acabemos nosotros. Jesse, tienes la oportunidad de romper una lanza por nosotros. Bajo el régimen de Hitler, no debemos ir a esos Juegos Olímpicos para mostrar solidaridad con los oprimidos de Alemania. Pero Jesse no hizo caso, y en el verano del 36, con un ambiente muy enrarecido ya por la llegada al poder del régimen nazi, Owens llegó a Berlín. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. El Führer quería aprovechar los Juegos para extender su propaganda política de enaltecimiento de la raza aria y de desprecio y trato inferior para los judíos y los de origen africano. Pretendía demostrar el dominio de su pueblo frente al resto. Vamos, nada que ya no sepáis. Lo que no se esperaba es que fuese precisamente un deportista de color el que se convirtió en el héroe de Berlín.
siegt in der Zeit von 10,4 Sekunden. Owens compitió sin complejos y bastaron poco más de 10 segundos y un hombre negro para sabotear los planes de Hitler. El 3 de agosto se impuso en los 100 metros lisos, batiendo el récord del mundo. Un día después hacía lo mismo en salto de longitud. El 5 de agosto barría en los 200 metros lisos y remató la faena en la final por relevos 4 días después. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosenberg kämpft sich heran. Para la historia quedará ya su segunda medalla, la de longitud. En la final batió al alemán Lutz Long, la gran esperanza de Hitler para derrotar al deportista de origen africano del que ya se estaba hablando demasiado en Berlín. En la clasificación para la disciplina, Long se acercó a Owens y le dijo que saltara desde un poco más atrás para no hacer nulo. Cuando este le ganó en la final, fue corriendo directo a abrazarle para agradecérselo. Y cada victoria de Owens fue aplaudida y vitoreada por los más de 100.000 espectadores que abarrotaban cada día el Olímpico. Al final, Hitler no tuvo más remedio que felicitarlo, algo que reconoció años después el propio Owens, acabando con los rumores acerca de que ese momento nunca se había producido. Whoa, baby, I don't know your name, but I do believe, oh yeah, you can shake that thing, come on, baby. Y la gran ironía de su historia es que logró desmontar públicamente la teoría de la superioridad alemana mientras representaba a un país que no estaba precisamente en posición de dar lecciones. Tras los Juegos, Owens volvió a Estados Unidos como un ganador, como un hombre récord, pero sus 4 medallas de oro no cambiaron ni el mundo, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto estaban a la vuelta de la esquina, ni mucho menos su propia vida. Todo cuanto le esperaba en casa seguía siendo segregación brutal y racismo. No fue invitado a la Casa Blanca a pesar de que era una costumbre para todos los medallistas olímpicos. El presidente Roosevelt ni siquiera le mandó un telegrama de felicitación. No hubo contratos millonarios ni acuerdos con Nike. Para ganarse la vida, de hecho, Owens tuvo que participar en duelos de velocidad contra caballos, tuvo también una tintorería y trabajó en una gasolinera antes de declararse en bancarrota. Tuvo que esperar, eso sí, hasta 1966 para que el gobierno estadounidense le reconociese y le nombrase embajador para el deporte. Y esta ha sido la historia de Jesse Owens, un atleta estadounidense que corrió en tiempos difíciles. Para él, el atletismo representaba la libertad frente a la política y la propaganda y frente a la raza y la segregación. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El flamear de la bandera olímpica, con los 5 aros multicolores representando los 5 continentes del planeta, es uno de los pocos símbolos de unidad que aún hoy, tiempos convulsos para la historia, parece respetar ideas políticas y movimientos religiosos. El nacimiento de las Olimpiadas en el siglo VIII antes de nuestra era en la ciudad griega de Olimpia es un referente casi vital para comprender no solo la historia del deporte, sino también la magia que rodea a esta sugerente celebración. A pocos meses de que los Juegos de Londres den comienzo, en Ser Historia queremos recrear cómo fueron los Juegos en la antigüedad y cómo renacieron de sus cenizas en la época moderna, con la idea de recuperar el viejo espíritu de la unión de los pueblos con la ayuda del deporte. En la cadena SER, Ser Historia.
Dedicar un programa a las Olimpiadas, yo creo que de forma ineludible nos obligaba no solamente a empezar con la fanfarria que hemos empleado en los primeros minutos, sino también la música de Vangelis, que nos retrotrae a los comienzos del siglo XX, al comienzo prácticamente de la época moderna de los Juegos Olímpicos. Una película que luego tendremos oportunidad de escuchar un reportaje para profundizar un poco más en lo que se narra en ella, sino que también nos acerca a esa otra realidad, ¿no? Quizás de una serie de valores que con el paso del tiempo y ese aspecto más comercial que deportivo ha rodeado a todo el mundo olímpico. Para hablar de la historia de las Olimpiadas, que hoy es quizá el tema más interesante, en el sentido de que no vamos a tocar estos aspectos menos amables, sino sobre todo la propia historicidad del movimiento olímpico. Contamos con, yo creo, con la persona que más sabe de esta historia en nuestro país, que es Conrado Durántez Corral, que es presidente de la Academia Olímpica Española, de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas, miembro de la Comisión de Cultura del COI. Don Conrado, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. ¿Cuándo comienzan las Olimpiadas? En el año 776, antes de nuestra era, es la fecha que posiblemente, ¿no?, encaje con esa primera Olimpiada. Bueno, los Juegos comienzan antes. Lo que pasa es que exactamente no sabemos exactamente qué fecha. Porque curiosamente hay un pacto para proteger los Juegos, un pacto de la tregua o Iquejeiría, que se firma en el año 884 a.C., quiere decir mucho antes de la... Pero emergen a la historia, emergen a la escena en el año 776, posiblemente porque había allí un periodista de la época, un tal Hipias, que era un filósofo que vivía cerca de Olimpia y que empezó a notar desde esa fecha los resultados de los Juegos. Y de ahí que ya haya oficializado a partir del 776 los Juegos de la Antigüedad. Los Juegos, como todos sabemos, se llaman olímpicos porque se celebraban en la ciudad de Olimpia. ¿Qué pasaba en Olimpia? Bueno, es un poco algo explicado, pero muy brevemente para que nos entender un poco el tema. Los griegos se inventa el concepto antropomórfico del dios. Los dioses tienen figura humana y eso se adelanta al cristianismo, porque los egipcios creían que el escarabajo, los guaepes eran dioses. Entonces creen que hay que en algún sitio de Olimpia ofrecerle, como creen que es igual que los seres humanos, algunos sacrificios que les satisfaciesen, y busca un lugar y encuentra el lugar más hermoso de Grecia, que es el Valle de Olimpia, que cuando van en verano se ve todo agostado por la canícula estival, y cuando el autobús baja al Valle de Olimpia es como un milagro ecológico, verdor, árboles. Bueno, pues ahí los griegos antiguos quieren hacerle tributos a su dios. ¿Cómo se hacía aquello? Pues los peregrinos traían una serie de pequeñas estatuillas de oro, bronce o plata con la figura del dios, se hacía una hoguera y se quemaban en la hoguera. Este era el rito. Andando el tiempo surge el problema de determinar a quién le corresponde prender la llama de la hoguera. Y para eso buscan los peregrinos más jóvenes que llegan al lugar, que se colocan a una distancia prudencial donde está enfrente un sacerdote con una antorcha en la mano. A una señal inician todos veloz carrera y el que primero llega donde está el sacerdote con la antorcha, coge la antorcha y le cabe el honor de prender la llama de la hoguera. Este es el origen histórico de los Juegos Olímpicos. Como decía un alemán que dedicó un libro muy gordo llamado Walter Umigo, se llamaba, están impregnados en su esencia de una atmósfera de conmovedora sencillez. Quiero pensar, ahora vamos a hacer los Juegos de Londres. Tenemos en la retina los Juegos de Beijing, que han sido dificilísimos de mejorar, ese colosalismo asiático. Los Juegos de Barcelona, miles y miles de viajeros, miles y miles de atletas, gigantescos hoteles, fabulosos estadios. ¿Quién va a pensar que toda esta parafernalia olímpica se generó en una carrera de peregrinos devotos que iban a honrar a su Dios? Yo siempre digo que es como la semilla de mostaza en la Biblia, que la lleva el viento, cae y genera una gran planta. Qué curioso, qué origen más hermoso, habría que decir también. Sí. Y desde luego lo que nos está diciendo es que, aparte del deporte, había, pues, por lo tanto, un trasfondo religioso. Totalmente religioso, quizás, que hacía sombra al deporte. En aquella época el deporte quizás no era lo más memorable, por así decirlo. Bueno, la palabra exacta del griego entonces era lagón, o sea, eran competidores, el agonismo, ¿no? Y entonces esa competición que había en los Juegos, que eran en honor del gran dios nacional, que era Zeus, el famoso... Bueno, aquí me atrevo a corregir un tema muy extendido, que hablan de los Juegos del Olimpo. El Olimpo es una cresta rocosa que está en Tesalia, a más de 3.000 metros en el nivel del mar, donde los griegos creían que habitaban sus dioses. Ese es el Olimpo, pero jamás hubo Juegos. Pero sí que es cierto que el dios
padre de ese monte, el famoso Zeus, es al que honra en Olimpia, y como él era el dios del Olimpo, pues se llama Olimpia, la zona donde se celebraron los Juegos. Pero la competición era el Agón, que era eminentemente ritual. La gente se iba a competir a Olimpia y creían que el vencedor era una especie de ordalía al que el dios había señalado para que ganase la prueba. Esa es la creencia que ellos tenían. Una suerte de héroe. ¿Ha llegado hasta nosotros algunos nombres de estos grandes campeones, podríamos denominarlos así, de la antigüedad? Tengo la lista completa. Bueno, de siempre ahí habrá algunos que se han escapado, que me tardé año y pico en rehacerla, y la tengo en varios libros de todos los campeones, desde Corebos de Élida, que es el primero que gana en el año 776 la carrera del estadio, que es una carrera lisa, ¿no? De velocidad, ¿no? Lo que hoy serían los 100 metros. Porque hoy el estadio es una estación compleja, ¿no? El estadio, una medida era 192,27 metros. Entonces gana esa carrera Corebo de Élida, el primer campeón. El último, en el año 392, Barazdaz de Armenia, un príncipe armenio que gana la lucha. Pues ahí están metidos cantidad, cientos y cientos de atletas, entre ellos Nerón de Roma, que fue eliminado de los Juegos porque fue un bárbaro, como siempre. Bueno, vamos a entrar aquí. Pero bueno, detalles. Y tenemos nosotros un campeón que no se le ha dado ninguna importancia, un campeón barcelonés, que yo cuando el Juego de Barcelona quise darle mucha importancia porque la tenía. O sea, en la antigüedad tienen los griegos muchos campeones, como es lógico, y romanos también, y este Barazdaz que era armenio. Pero nosotros tenemos el nuestro. Es Lucius Minicius Natalis, un general romano nacido en Barcelona, que ahí está el testamento, el Museo Arqueológico, que gana la carrera de cuadrigas en Olimpia en el año 227. Qué curioso. Sí, la 227 Olimpiada, año 129. O sea, el siglo II gana la carrera de cuadrigas en Olimpia y es un vencedor que tenemos en la antigüedad, que se da poca importancia. Lo que es singular es que ya en aquella época, a lo largo del primer milenio antes de nuestra era, no solamente había pruebas de atléticas, de velocidad de casi 200 metros, que era un estadio que hemos comentado, había carreras con caballos, había lucha, es decir, esta multidisciplinaridad que vemos ahora en el deporte y en las competiciones, también se veía en la antigüedad. Sí. Los juegos comienzan siendo un día, porque claro, una carrera ritual dura nada. Pero a medida que se van añadiendo pruebas, los juegos llegan a durar 5 o 6 días. Entonces están las pruebas de carrera, el estadio, el diaulo, que era doble carrera, el dólico, que eran 24 estadios, carrera de fondo, lanzamientos de disco y jabalina, la lucha, que había la lucha pugilato y el pancracio una lucha brutal, donde muchas veces moría el contrincante, uno de los contrincantes. Curiosamente, el único atleta en la historia que fue proclamado vencedor después de muerte fue un tal Arriquión de Figalia, que estando echado en el pancracio le está estrangulando a su contrincante, y este tuvo en los estertores de la agonía todavía fuerzas para desencajarle un tobillo. Dice Pausanias, que es el escritor, porque a mí se me antoja, es difícil desencajar un tobillo, es muy difícil, es una articulación muy dura, ¿no? Pero bueno, lo dice Pausanias, que es el periodista de la época. Sí. Y entonces el contrincante, ante el dolor, levantó la mano en señal de abandono. Cuando se pararon los árbitros a los contendientes, Arriquión de Figalia había muerto. Pero como el otro había abandonado, le proclamaron vencedor a Arriquión, que es el único campeón que se conoce proclamado campeón después de muerto. Bueno, y después estaban todas las pruebas hípicas, que tenían una importancia tremenda. En Atenas eran tan importantes los caballos que los nobles atenienses ponían a sus hijos nombres con el prefijo de caballo: Hipóstenes, Hipómaco, Hipos es caballo, ¿no? Y tenía una importancia tremenda. Y había las carreras de caballos montados, las vigas, carrera de 2 caballos, y cuadriga, carro tirado por 4 caballos. Y había un concurso de carrera de militarista, que era la carrera de armados o hoplitas, que corrían con la impedimenta militar, que era una especie de recuerdo a que muchas pruebas del calendario antiguo eran pruebas para prepararse para la guerra. Desde luego que sí, y además de esas pruebas deportivas también había otras musicales. Se generaba una especie de gran festival alrededor de las propias Olimpiadas. Exactamente, esa es la palabra exacta. Con motivo de los Juegos, claro, en aquella época no había radio, ni había periódicos, ni había televisión, no había nada. Entonces la persona que se quería dar a conocer tenía que ir a los Juegos panhelénicos, para decir, de todos los griegos, donde iba todo el mundo. Allí Heródoto, el padre de la historia, lee los primeros libros. Allí va Platón. Platón, curiosamente, voy a decirle, Platón es un apodo deportivo. Él se llamaba Aristócles y su abuelo se llamaba Aristócles, pero un hombre que iba asiduamente a la palestra y al gimnasio, y desarrolló tanto el pecho y espalda que su maestro, Arístides de Argos, le pone el apellido de Plato, que significa ancho,
Y ahí viene Platón. Y es curioso que una de las cumbres de la filosofía de la humanidad pasa a la historia con un apodo deportivo. Y para acabar este bloque, antes de acceder al reportaje que vamos a escuchar ahora sobre Carros de Fuego, el premio que recibían los ganadores era una corona de olivo salvaje. Pero es curioso el simbolismo, la espiritualidad que tenía aquellos juegos. Pero hay que pensar que no siempre fue igual, ¿eh? Eso fue, porque los juegos duran 1182 años y en esos 12 siglos ha habido de todo. Sobre todo en la última época, cuando empieza a influir el dinero y la corrupción, las presiones políticas, empieza a haber dinero en las competiciones y ahí empieza el final de los juegos. Por eso hay que tener cuidado con el profesionalismo exagerado. Pero la corona de olivo era en la época más espiritual de los juegos el único galardón. Pero tenía todo un ritual, porque para cortar la corona, un joven cuyos padres estuviesen en vida se encargaba al olivo sagrado, el llamado olivo calistéfanos, o de las bellas coronas, y con un cuchillo de oro cortaba tantos cuantos brotes fueran necesarios para los campeones que se iban a proclamar. Y todo un simbolismo. El joven, los padres tienen que estar en vida porque el olimpismo está reñido con la muerte. El olivo era una planta nutricia que proporcionaba el aceite que era fundamental en aquellas economías, pero para más simbolismo era un olivo salvaje que no tenía fruto. Después se cortaba los brotes con un cuchillo de oro que era el más preciado de los metales. Todo un simbolismo ritual. Desde luego, qué pena que en muchos casos se haya perdido esa magia, ese simbolismo, ese entorno que había en los Juegos Olímpicos originales. Si le parece, Conrado Durantes, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre la película Carros de Fuego, de cuya banda sonora estamos escuchando, para adentrarnos un poco en el escenario histórico y político que rodeó a los Juegos de la era moderna. La película Carros de Fuego, dirigida en 1981 por Hugh Hudson, refleja perfectamente el espíritu olímpico de varios atletas que, perteneciendo a grupos sociales completamente distintos, luchan por conseguir un mismo objetivo: la medalla olímpica de los Juegos de París del año 1924. Gracias, amigos. Gracias. Debéis saber que Harold Abrahams ha retado el récord del colegio. Demuéstrales lo que vales, Harold. Diré las normas para los que no estén familiarizados con ellas. El aspirante tratará de correr alrededor del patio, hacia y desde un punto situado bajo el reloj, en el tiempo que marca las campanadas de este al tocar las 12. Es una distancia que tradicionalmente se conoce como de 188 pasos. Abrahams, ¿qué tienes en los pies? ¡Cohete! Empezará a correr al sonar la primera campanada. Déjalo, Abrahams, no tienes ninguna posibilidad. Hazlo por Israel. Empezará a correr al sonar la primera campanada y deberá acabar antes de que suene la última, o sea, las 12. Las piernas en el camino. Bien, el aspirante ya puede prepararse. La historia está basada en hechos reales. Harold Abrahams, de origen judío, y Eric Liddell, cristiano evangélico, cruzan sus vidas en el mundo universitario de la ciudad de Cambridge después de la Primera Guerra Mundial. Buena suerte, Taylor. Cuidado con Liddell. Él dice que no es ningún problema. Liddell quiere demostrar algo personal, y eso no puede comprenderlo ningún entrenador. Señor, tú eres el único que sabe el final de esta carrera. Yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido para complacerle. Carros de Fuego consiguió 4 Oscars de la Academia en el año 1982, lanzando además a la fama mundial al compositor de su banda sonora, el griego Vangelis. Ser Historia con Nacho Ares en la cadena SER. Seguimos disfrutando de la historia de los Juegos Olímpicos de la mano de Conrado Durantes Corral, que es presidente de la Academia Olímpica Española, de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas, miembro de la Comisión de Cultura del COI. Ya dando un salto en el tiempo de de más de 1500 años, nos llegamos a finales del siglo XIX y descubrimos una figura que es la de Pierre de Coubertin, que en el año 1896 se le toma como el padre de
los juegos modernos. Sin embargo, hubo una figura griega anterior, Evangelios Zappa, que me gustaría que usted reseñara un poquito, ¿no? Porque siempre se le deja en el olvido. Fue una persona, un griego, que quería a toda costa recuperar, ¿no? el simbolismo y la magia de esos Juegos Olímpicos, y de alguna forma no lo consiguió. Evidentemente, Evangelios Zappas es un filántropo griego. Hay muchos filántropos griegos, como por ejemplo el que hizo el estadio Panathinaikos con los primeros Juegos, George Averov, que podéis hablar de él. Pues son gente de un patriotismo tremendo a pesar de la tragedia de Grecia. Bueno, la tenemos otra vez la tragedia de Grecia, ¿no? En la primera época era la diáspora griega, después de la invasión turca, empobrecida. Entonces surgen estos patriotas, porque en el Congreso de París del año 94 venían a decir, oye, no, porque hablaban de la Coca-Cola, que había sido el primer sponsor de los Juegos. Y me pidieron a los griegos, un poco preocupados, como saben, oye, ¿tú no consideras que fue Averov el primer sponsor? Dije yo, no, Averov no fue sponsor, porque el sponsor da pero va a sacar. Este fue un patriota y un filántropo que dio a fondo perdido y no quiso estar ese día en los Juegos, por miedo que le fallase el corazón de tanta emoción, ¿no? Entonces Zappas quiso revivir el esplendor de aquellos Juegos, lo que pasa es que no sabían cómo. Al fin todo quedó con aquellos medios que él tenía de hacer el Zapeium, que es ahora precisamente en estos días hay una exposición filatélica en el Zapeium de los Zappas. Pero sí, fue un gran filántropo, pero el que más destacaría yo de los griegos fue este Averov, que cuando los griegos se les dan los Juegos de 1896, Pierre de Ferry Barón de Coubertin, que podíamos hablar un poco de él porque es el más famoso desconocido de la historia, como yo lo bauticé, pues se encuentran que no tienen estadio, y la tragedia es que no hay estadio. Y entonces, ante aquella desesperación, surge el milagro, que es que aparece un banquero de Alejandría, griego, que vive en Alejandría, George Averov, que echa mano al bolsillo y saca 1 millón de dracmas oro, que la equivalencia hoy día al euro no sé cómo podría hacer. Pero mucho dinero. Una cantidad brutal, ¿no? Y construye esa joya arquitectónica que es el estadio Panathinaikos, que es todo de mármol blanco, y curiosamente la conoce. Pues las sillerías que sacaron para hacer el estadio Panathinaikos fueron del Monte Pentélico, que 26 siglos atrás sacaron las sillerías para hacer el Partenón. Uh-huh. O sea, otro hombre que ahí hay una estatua al lado de Averov al lado del estadio, pero curiosamente el día de inauguración dijo que no quería asistir por miedo a que le fallara el corazón. Sí, sin embargo, siempre se toma como punto de partida de los Juegos Olímpicos en la era moderna a la figura del barón Pierre de Coubertin, que, bueno, no en vano, en 1896 él por lo menos tuvo la genialidad de saber hacerse con los contactos, con la aprobación de diferentes países, de diferentes estados, de diferentes personas importantes para unirlos a todos, ¿no? En ese año de 1896 en las primeras Olimpiadas. Está modernas. Muy bien expresado todo lo que has dicho, porque es un hombre que, a pesar de su tamaño pequeño, un hombre bigotudo, enjuto, era un hombre que era un gigante, ¿no? Porque en 1892, el 25 de noviembre, en la Sorbona ya propone restablecer los Juegos. Todo el mundo lo aplaude, pero fracasa. Pero él no se arredra. Y en 1894 logra restablecer los Juegos y decide que se van a hacer en Atenas los primeros Juegos Olímpicos en 1896. Y este hombre, yo siempre digo que es como una obra de teatro compleja, donde se necesitan muchos personajes. Él solo hace todos los personajes. Hace de ladrón, hace de emperador, hace de cura, hace de barrendero. Todos los personajes los hace él, porque él crea las ceremonias, crea la normativa. Le règlement, que él dice, son la carta olímpica hoy día. Concibe la idea y sobre todo tuvo la tremenda habilidad de poder conjugar lo que tú bien decías antes, los pareceres de gente importante de la época. Aquí, por ejemplo, España manda una carta pidiendo a alguien de alta categoría, porque él quería empezar por arriba, claro, una gente que tuviese medios y popularidad en lugar. Y es aquí cuando se nombra al Marqués de Villamejor, porque ahora, bueno, celebramos este año el centenario de nuestro Comité Olímpico. Un hombre de nombre corto, don Gonzalo de Figueroa y Torres, conde de Mejorada del Campo, Marqués de Villamejor, duque de las Torres, ¿no? Bueno, pues este hombre, que es hermano del conde de Romanones, es el que nombra miembro del COI y que crea el Comité Olímpico Español. Entonces él siempre va por arriba buscando la sociedad acaudalada e importante. Y tuvo unas dotes consumadas de diplomacia y de saber hacer para poder llevar a cabo los Juegos. Muchos lo intentaron y ninguno lo consiguió. Él sí lo consiguió. Desde luego un pequeño gran gigante, ¿no? Como usted lo define. Además, en aquella época, a finales del 19, bueno, ya también a mediados,
se estaba excavando Olimpia, y el conocimiento que había del pasado y de aquella época histórica del primer milenio antes de nuestra era, en donde se desarrollaron los juegos, era también mayor. Todo eso quizá pudo también generar cierto caldo de cultivo en relación al entusiasmo que generó en la gente la idea de recuperar estos juegos. Bueno, era una época en que había Coubertin, que había mucha ilusión por las cosas. Antes de las guerras, esas dos grandes guerras que destrozaron Europa, era la idea de hacer cosas, ¿no? Y él, lógicamente, lo supo explicar muy bien. Y efectivamente, es época en que Grecia, que es el símbolo, la cultura griega, la cultura madre de Occidente. Y entonces, cuando Grecia se independiza del yugo otomano y todas esas cosas, pues hay una gran ilusión generalizada, ¿no? Y efectivamente están las excavaciones en Olimpia, que los alemanes hicieron. Yo vi en el año 61, cuando estaban excavando el estadio de Olimpia, había un depósito aluvial de más de 6 metros. O sea, había hecho un corte de más de 6 metros de altura. Había quedado negado. Las crecidas del río Feo y Cladero taparon por completo el santuario de Olimpia, ¿no? Entonces, hay esa ilusión, y Pierre de Coubertin supo utilizarla para poner en marcha el movimiento olímpico. Y se mantuvo en la presidencia durante muchos años, porque si lo hubiese dejado, como era obligado por la normativa, tenía que ser presidente del Comité Olímpico una persona del país que organizase los Juegos. Pero él subió al Juego de París de 1900 a la presidencia, y hasta el año 24 no lo dejó, porque los llega a haber dejado, el movimiento olímpico se hubiesen perdido. Sí. Se perdió totalmente. Y sin embargo, no solamente no se perdió, sino que se mantuvo en el tiempo, y se llegó a hacer una partición que en época clásica no existía, ¿no? Que es la separación entre Juegos de Verano y Juegos de Invierno, añadiendo así nuevos deportes a los Juegos. Bueno, los Juegos de Invierno entraron un poco por la puerta de atrás en el olimpismo, porque además los países nórdicos no querían entrar en esa ronda, eran los grandes. Es que hay que ver, vamos a ver, ¿qué países tienen nieve? El problema de los Juegos de Invierno es qué países tienen nieve, ¿no? Entonces, cuando nos hizo Paquito Fernández Ochoa, hizo aquella heroicidad, se preguntaron a los nórdicos, pero bueno, en España, pues España es África, ¿dónde están? Entonces, claro, hay muchos países que no tienen nieve, entonces los países nórdicos van metidos en su cultura, en su mentalidad, que desde que salen de su casa tienen que defenderse de la nieve. Entonces ese principio de igualdad no existe en todo el mundo. Y entonces Chamonix en el año 24 metieron ahí los Juegos, y bueno, ahí siguen los Juegos de Invierno. Pero yo creo que les falta el condicionante fundamental de igualdad de oportunidades, como tiene la carrera de metros lisos, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Y en definitiva, lo que sí que se ha notado en el olimpismo es esa evolución, ¿no?, que comentaba ahora, de no solamente separar Juegos de Invierno y Juegos de Verano, sino también de ir admitiendo e ir abrazando nuevos deportes, nuevas especialidades. ¿Eso cómo se valora dentro de...? El Comité Olímpico Internacional, la Carta Olímpica, ahora no me acuerdo exactamente la norma, tiene establecido las condiciones para que un deporte sea incluido dentro del programa olímpico. Porque ahora todo el mundo quiere entrar. Por ejemplo, como ahorita el rugby, que acaba de entrar, hubo mucho tiempo que querían incluirlo, pero ellos decían que era demasiado puro si no quería incluirse. Y al fin, ahora está el juego, ¿no? Entonces, claro, estar en el programa de los Juegos Olímpicos es un estatus en el deporte, ¿no? Y todo el mundo quiere entrar en el programa del juego. Lo que tiene un problema en los Juegos gravísimos es el gigantismo. Porque ¿qué país puede organizar unos Juegos Olímpicos? O sea, el coste, organizar unos Juegos no es una cuestión de nivel deportivo o de organización, es de macroeconomía. Es que hay que ver el dinero que tiene el Estado para poderlo organizar, al margen de la madurez organizativa, ¿no? Y entonces es el problema, que yo personalmente creo que los Juegos había que podarlos en vez de aumentarlos. Porque recuperar un poco ese espíritu original, ¿no? Original, de una estructura original, porque de otra forma estamos vetando en un nivel democrático la posibilidad de que países que no sean muy poderosos económicamente puedan realizar los Juegos. Y los Juegos tienen que rotar, por eso Pierre de Coubertin se opuso a los griegos, como querían hacerlo siempre en Atenas, porque tiene que rotar los Juegos por el mundo, para que la gente se entere de la llamada de la buena nueva, de la fraternidad, de la discriminación, todas estas cosas que tiene el olimpismo, ¿no? El olimpismo tiene un montón de cosas curiosas, singulares y realmente apasionantes. Yo he aprendido en los últimos 25 minutos un montón de cosas de las que no tenía ni la más remota idea. Y se lo quiero agradecer muy especialmente a Conrado Durantez Corral, que es presidente de la Academia Olímpica Española, de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas y miembro de la Comisión de Cultura del Comité Olímpico Internacional. Don Conrado, muchísimas gracias por habernos ilustrado de esta manera tan brillante la historia del olimpismo. Para mí es una inmensa satisfacción y además lo agradezco muchísimo esta posibilidad, porque es que muchas veces la esencia del olimpismo no se habla de los resultados, de los récords, pero el porqué de las cosas y todo ese humanismo
que está detrás de lo que son los grandes éxitos se desconoce. Así que muchísimas gracias a vosotros y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Die Fackel ist entzündet, die Europa in Flammen setzen wird. Toda la grandiosidad de unos Juegos Olímpicos al servicio de la propaganda nazi. Así fueron las Olimpiadas de Berlín hace 75 años, sin atletas judíos y a mayor gloria de Hitler. España no participó. El gobierno de la República Española decidió boicotearlos y organizar una Olimpiada alternativa. L'estadi de Montjuïc de Barcelona. Comenzaría el 19 de julio de 1936 en Barcelona. Todo estaba listo. La víspera, el 18 de julio, el músico Pau Casals ensayaba el concierto de inauguración, mientras llegaban las primeras delegaciones de atletas. Nosotros nos conocíamos por las espartaquiadas. Tratándose de Espartacus, la revolución, la rebelión de los esclavos entonces, y les daba este nombre que era más popular que los Juegos Olímpicos. Cuando aquellas espartaquiadas, Luis tenía 14 años, pero el 19 de julio del 36 no vio ninguna competición deportiva. Salió a la calle a levantar barricadas y a combatir a las tropas franquistas, lo mismo que hicieron muchos atletas olímpicos. Escuchábamos en este fragmento de una noticia de televisión española haciéndose eco, ¿no?, de ese 75 aniversario de las Olimpiadas Populares, un concepto de deporte, un concepto político también, un concepto social que tuvo mucho apego, ¿no?, y mucha raigambre en ese primer tercio del siglo XIX y luego se extendió, ¿no?, a otros momentos de la historia, sobre todo de Europa. En Barcelona, en el año 36, para el día 19, estaba prevista la inauguración el 19 de julio del año 36 de esas Olimpiadas alternativas, ¿no?, populares, obreras, en contraposición a las que se celebraban en Berlín, lideradas por Adolf Hitler, y no se pudieron hacer porque el 18 de julio fue el golpe de Estado que llevó a la guerra civil, ¿no? Y como escuchábamos en este corte, los atletas se tuvieron que reciclar, ¿no?, y convertirse en soldados o incluso en personas dedicadas al mundo de las barricadas. Memorias del deporte obrero castellano, Castilla ante la Olimpiada Popular Antifascista de Barcelona de 1936, es el título del libro que queríamos comentar y presentar aquí en estos minutos de Ser Historia, y lo hacemos junto con su autor Iker Ibarrondo Merino. Iker, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar aquí. Iker es investigador del CSIC, de la Universidad Politécnica de Madrid. Iker, brevemente, la primera pregunta, ¿qué es el deporte obrero? Bueno, pues es un modelo de deporte antagónico al deporte mercantilizado, que lo que buscaba era sobre todo que los trabajadores y las trabajadoras salieran de un ocio destructivo y producir un ocio sano entre ellos y ellas. Uh-huh. Y bueno, tuvo diferentes estructuraciones en función de cada territorio. Claro, hay que pensar que en aquella época, estamos en la década de 1930, el deporte normalmente estaba ligado a clubs, ¿no?, a asociaciones, y muchas de ellas a un estatus social alto, ¿no?, a la burguesía. Efecto. Sí, lo que hace el deporte obrero es partir de la premisa que la clase trabajadora no tiene la posibilidad de hacer deporte y traer esa reivindicación al presente en una especie de lucha por el tiempo de ocio, que es lo que es en nuestra obra, en lo que es el territorio castellano, se estructura con unas coordenadas propias y diferenciales. Pero claro, uno podría pensar
iba a decir, yo cuando era pequeño recuerdo que el tango Adidas de las Olimpiadas del Mundial de Argentina del año 78 valía 5.000 pesetas. O sea, 5.000 pesetas del año 78 es como, no exagero, a lo mejor 200 euros de ahora, un balón de fútbol. O sea, ahora tú vas a cualquier juguetería y por 4 o 5 euros tienes una pelota. O sea, cualquier niño puede tener acceso, ¿no?, a una pelota, a una buena pelota. Pero en aquella época, en la década de los años 20, 30, era tan complicado acceder al deporte, porque estaba pensando yo, un balón, no sé lo que valdría, ¿no? No estarían fabricados de forma industrial como ahora, sería algo mucho más difícil de conseguir, pero también habría problemas, ¿no?, para poder acceder a esas herramientas que te permitieran practicar un deporte, ¿no? Sí, de hecho es un poquito a partir de 1918-19 cuando la clase trabajadora consigue la jornada de 8 horas, cuando esta se pone a la práctica del deporte y se empieza a vislumbrar un intento de socialización deportiva. Siempre pongo un ejemplo también, no es solo el tener una jornada, no solo tener una jornada laboral de 8 horas, sino también cómo tú estés después de ese trabajo de hacer 8 horas, ¿no? Y si ponemos a una persona practicando una actividad física durante 8 horas y otra que está sentada durante 8 horas, pues es más propenso a practicar deporte la que está sentada que no la que realiza un trabajo más industrial, como eran los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en aquella época. Ya, en aquella época ya se tenía la idea de que el deporte era algo saludable, que imagino, ¿no?, poco a poco se irían abriendo esas perspectivas, ¿no?, de estás haciendo un trabajo mecánico en la fábrica, en la factoría, o sentado, como decías ahora, en la silla, sellando papeles, escribiendo a máquina, lo que fuera. La realización del deporte, de moverte al aire libre, empezaba, ¿no?, a tener, me imagino que incluso habría sus gurús, ¿no?, de ese momento, ¿no?, de anunciando las bondades del deporte, ¿no? El deporte se empieza a extender primero ligado a hábitos de higienismo y de salud. De hecho, hay palabras que lo definen a la perfección, ¿no? Sobre todo el deporte obrero, lo que vino a referenciar o a mostrar a la gente y a las clases trabajadoras era que tenían una alternativa al ocio destructivo al que normalmente se les producía, que era el hábito de la taberna. Y bueno, pues lo que trataban era un poco de esta cuestión, de enfocar a la clase trabajadora con una perspectiva transformadora desde una óptica de clase. Imagino que el colofón de la organización, que luego no se llevará a cabo, que ahora lo comentaremos, de esta Olimpiada del 36, era precisamente el éxito, ¿no?, que tuvo esta propagación, ¿no?, de hacer conocer el deporte en la clase obrera, porque muchos dirían, yo prefiero quedarme en la taberna, que me parece que también lo habría, seguro, estoy convencido, seguro, ¿no? Pero el éxito, ¿no?, parece que está ahí, ¿no? La organización de esas Olimpiadas obreras marca un poco el éxito, ¿no?, de esta propuesta. Sí, yo creo, y a tenor de mi estudio y mi investigación, lo que se observa es como el deporte obrero, lo que es una historia de paz, de rebeldía de los nadie y de transformación, ¿no?, para ver el deporte con una óptica distinta a cómo se estaba viendo. Y bueno, en esa época pues no abundaban estas nociones, y es el deporte popular y el deporte obrero el que escenifica y lleva la bandera de esta rebeldía deportiva. ¿Y cómo se organizan esas Olimpiadas de Barcelona? Claro, ello es muy fácil porque te descuelgas el móvil o mandas un WhatsApp o un email y al instante tienes la respuesta, ¿no? Pero en aquella época, ¿cómo se organizaba unos juegos de esta categoría? Pues es curioso, ¿no? Pero lo principal que podemos llegar a decir de esa estructuración es cómo bebe sus fuentes de cómo se ha desarrollado el deporte en cada territorio. Es decir, en Castilla el deporte se genera a dos velocidades, una la de Madrid, que es el centro neurálgico, y luego el resto de provincias a las que llega emanado de esta, y se ve cómo se estructura también el comité de apoyo a Olimpia Popular, que es el sufrago de sellos, de fiestas y de actos políticos, como el que hubo en mi barrio, en Vallecas, y se estructura así, desde un comité primero a nivel del Estado, luego un comité a nivel castellano, un comité a nivel vasco, un comité a nivel catalán, y diversos comités que lo que hacen es organizar y gestionar la participación desde esos territorios. Para mí lo más llamativo es sobre todo que la Olimpiada Popular rompe con 3 tabúes. Primero es la participación de un único equipo por estado, permitía la participación de 3, el hecho de que las mujeres no tuvieran marca para participar
entendiendo que la mujer respecto del hombre tenía una situación de diglosia, y el tercero, y no menos importante, es que se rompía con la aparente dicotomía entre deporte federado y deporte popular. Y eso es como se estructura la Olimpiada, ¿no? Como una Olimpiada rupturista con todo lo establecido hasta ese momento. Lo escuchábamos al principio, ¿no? El hecho de que esta Olimpiada Popular del año 36 nacía a colación, ¿no? de la que se iba a llevar a cabo en Berlín, como una especie de contraprogramación, ¿no? Y tuvo mucho éxito, ¿no? Porque se consiguió aglutinar a gente de muchos países, a gente de muchos entornos, lo que, bueno, pues marcaba un poco la importancia de ese deporte obrero no solamente en España, sino en otros lugares del mundo. Sí, de hecho es tan amplio y tan heterogéneo la participación dentro de las coordenadas antifascistas, que participan toda la gente que se dice progresista a nivel mundial, porque no hay que olvidar que vinieron hasta atletas judíos de Palestina a participar, y bueno, y lo más llamativo para mí es que por mucho que nos pensemos que no está de actualidad este tema, tiene una actualidad acuciante. O sea, ahí se daba una forma de solucionar los problemas y los conflictos en clave pacífica, en clave democrática y de hermandad entre los pueblos. Y eso es una de las cosas que yo destacaría de la Olimpiada, ¿no? Cómo entendía la paz como un objetivo y el deporte como un elemento para ayudar a ese objetivo, el de construir la paz. A uno todavía se le ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando, bueno, lo hemos conseguido más o menos, ¿no? En algunos momentos de nuestra historia reciente, muchos conflictos se detienen cuando se están celebrando los Juegos Olímpicos, ¿no? Por esa idea de paz universal, ¿no? que transmite el deporte, y que era un poco la idea que se presentaba en estas Olimpiadas de Barcelona del año 1936. Lo acabas de mencionar, ¿no? El papel de la mujer también era importante, ¿no? La mujer no podía participar, o por lo menos no estuviera prohibido, pero no estaba bien visto, ¿no? También, tampoco es que estuviera ahí nadie persiguiendo a nadie, ¿no? Pero no estaba bien visto que participara en este tipo de deportes, en actividades deportivas, y sin embargo en las Olimpiadas participaron mujeres. Sí, de hecho era uno de los pilares de la Olimpiada, ¿no? El tener en cuenta esa cuestión. Se partía de la premisa que el patriarcado y toda esa estructura de poder actuaba sobre la mujer. Es verdad que no había una prohibición ahí expresa, pero sí que había una serie de condicionantes, ¿no? La mujer, incluso en esta época, tenía que convivir con discursos que le decían que, bueno, ella tenía que hacer lo que la sociedad esperaba, no lo que ella quisiera. Y hay algunos autores que hablan del deporte como el elemento para la independencia de la mujer casi primario, ¿no? Y eso era muy interesante, porque si nos fijamos hasta ese momento, el deporte vinculado a la mujer venía del pensamiento franquista, del pensamiento primo-rivierista, sí, que hubo antes y que luego continuaría con el franquismo, y que la República supuso una especie de paréntesis, aunque no del todo, porque incluso en esa época la mujer hubo de convivir con opiniones sobre lo que ella debía o no debía hacer, lo que era políticamente correcto, socialmente correcto o no. Uh-huh. El éxito, como digo, de esta Olimpiada Popular Antifascista de Barcelona del año 1936 viene dado quizás por el propio fracaso, ¿no? de la Olimpiada, pero la huella que dejó la organización de tal evento, yo creo que ha marcado un éxito mayor que si se hubiera celebrado realmente, ¿no? Bueno, no me atrevería a hacer esa valoración porque no sé lo que hubiese pasado, porque iban a participar casi desde 6.000 a 10.000 atletas, y era bueno, pues si se compara con otras Olimpiadas era un número muy abundante, y había destinados cantidad de espectadores que iban a venir a verlo, entonces no, pero sí que su huella, la de los preparativos, la de una Olimpiada distinta, una Olimpiada que rescataba los valores olímpicos que se estaban poniendo en riesgo con la Olimpiada de Berlín, porque no hay que olvidar que Berlín lo que ensalzaba era otros valores, vinculados a la raza y a casi una competición muy agresiva con el resto de... Aunque luego fue Jesse Owens y les hizo ahí el paripé. Eso es una pregunta que habría que plantear, y que la audiencia quizás al leer el libro pueda contestar si ¿era mejor lo que hizo Jesse Owens o era mejor las Olimpiadas Populares? Porque también vinieron atletas negros a Estados Unidos que decidieron renunciar a ir a Berlín, vinieron aquí, atletas olímpicos como Eva Dawes, que era campeona o medallista en los Juegos Olímpicos anteriores, y renunció a ir a esos Juegos por ir a la Olimpiada Popular.
Y bueno, eso sí que dejó huella como un acto de desobediencia de las gentes más populares en pos de la paz, de la justicia social y de la soberanía de los pueblos. Uh-huh. ¿Qué recorrido tuvieron luego las Olimpiadas Populares? ¿Se siguieron celebrando? ¿Se siguieron convocando? Claro, estamos hablando de estas del año 36. Yo no sé si antes de ese año, a mediados de la década de 1930, hubo otras en otro lugar. ¿Cuál fue el recorrido, la historia, antes y después? Antes, yo lo que he podido investigar y atestiguar es que lo que hubo antes eran espartaquiadas, que eran las competiciones del deporte obrero más vinculado al marxismo. Pero en estas Olimpiadas lo que hacen es romper con todo lo establecido, tanto del deporte más obrero, porque permite una intervención de entes federativos y de entes populares, y eso, bueno, pues puede ser una ruptura o puede ser una evolución dentro del pensamiento de esas corrientes del deporte obrero, que lo que hacen es entender, no es que pueda ser, es que lo que hacen es entender que el deporte en ese momento va a tener que servir a los fines de frente populistas para frenar el fascismo, y sustituyen el antagonismo entre socialismo y vertientes progresistas y comunistas, la sustituyen por democracia o fascismo, y eso es lo que escenifica en el deporte, y es la Olimpiada Popular la que lo escenifica. Y después de esta Olimpiada Popular, en Amberes hay otras Olimpiadas poco después, que tratan de recoger un poco este espíritu todavía impregnado de ese frente populismo de todas las organizaciones progresistas. Desde luego que es un mundo apasionante, ¿no? Intentar recuperar los valores, ¿no?, a través del deporte, con ese trasfondo también político, ¿no?, porque no dejamos de ser homopolíticos, cada uno tiene sus ideas y está dentro de un contexto social que más o menos le delimita o le orienta o le aconseja, pero desde luego, bueno, la historia de esas Olimpiadas Populares, sobre todo la de Barcelona del año 1936, que encontraremos referencias en muchos lugares, y luego mucha gente no continúa leyendo o no lee entre líneas y no se da cuenta de que no se llegaron a celebrar por el estallido de la Guerra Civil. Memorias del deporte obrero castellano, Castilla ante la Olimpiada Popular Antifascista de Barcelona de 1936. Es el trabajo que hemos presentado aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, de Iker Ibarrondo Merino, que es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y del CSIC. Iker, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, y ya sabes que me hace particularmente a mí mucha ilusión estar hoy aquí. Gracias. Gracias. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que los podéis escuchar todos en Ser Podcast. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y también en esa parte de la producción, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.